Damos comienzo a esta entrevista al mismísimo Nostradamus, famosísimo profeta vidente de tiempos muy antiguos, no digamos inmemoriales, pero muy antiguos. Y contanos, Nostradamus, entonces contale a la gente quién sos, si podés contarnos algo de tu infancia, lo que se sepa más o menos al respecto, y qué dirías vos que es la profecía, el don de la evidencia, de dónde viene, qué implica, cómo se desarrolla. Contanos todas estas cosas. Oh, sea vuestra palabra como campana que convoca al tiempo antiguo. Soy Michel de Notre Dame, nacido bajo el signo del arquero celeste, en el año de 1503, en la villa de Saint-Rémy de Provence. Fui criado entre pergaminos y silencios, donde las sombras no eran temidas, sino leídas como mensajes. Desde niño no supe del mundo como lo conocen los hombres sencillos. Lo conocí por sus reflejos invisibles. Mi abuelo Jean, hombre docto y de saberes herméticos, me introdujo a los secretos del firmamento. No me enseñó a rezar, sino a observar. Y mientras otros rezaban al cielo, yo lo descifraba. Me hablaban los eclipses, los cometas, el modo en que Venus acariciaba al sol en sus pasajes. Recuerdo aún el temblor en mi carne la primera vez que vi caer una estrella y sentí que un imperio había comenzado a morir. Tenía apenas 9 años. Fui luego médico por vocación de sanar cuerpos, pero también porque las pestes traían consigo augurios. Cada herida del mundo era para mí un síntoma no solo físico, sino cósmico. Ahora me preguntáis por la profecía. Escuchad bien, la profecía no es un don como la música o la pintura, es un peso, es una abertura del alma que no se cierra nunca más. Se nace con esa herida, como se nace con un ojo más invisible a los demás. Este ojo ve fuera del tiempo, pero paga un precio. Nunca vuelve a ver el presente como lo ve el resto. La evidencia no es imaginación ni suposición. Es un temblor que baja, una visión que se impone. No se elige lo que se ve ni cuándo. Viene con forma de metáfora, de catástrofe, de símbolo. Por eso mis centurias están veladas en verso, en enigma, porque lo que se dice con claridad arde en la hoguera. ¿De dónde viene? Del cruce entre Saturno y Mercurio, del punto donde el tiempo se quiebra y el lenguaje aún no ha sido domesticado. Algunos dirán que es inspiración divina, otros que es locura. Yo digo que es memoria del futuro. Antes de adentrarnos en profecías puntuales y un poco en tu historia respecto a lo que es la parte de tu vida como profeta ya, eh, quisiera que nos expliques a ver esta lógica de poder ver el futuro, recordar el futuro, saberlo con cierta certeza, pero al mismo tiempo este lenguaje encriptado, simbólico. ¿Qué significa eso entonces? ¿Lo que vos planteás es que existe un destino o no existe un destino? ¿O acaso ese destino puede tener muchas formas, pero todas esas tienen algún punto en común? ¿Por qué el lenguaje simbólico es la manera de hablar del futuro? Cuando uno ve el porvenir, no lo imagina sino lo ve. No lo ve como ve el presente. No son escenas ordenadas ni fechas claras. Es como soñar despierto con una fuerza que empuja desde más allá del tiempo. Aparecen imágenes, símbolos, palabras veladas. Y uno sabe que eso es, aunque aún no sea. Lo que viene, viene primero como temblor, como visión, como fuego encerrado en un espejo que no muestra el rostro sino la llama. ¿Por qué el símbolo? Porque el símbolo es la forma más cercana que el alma tiene para traducir lo que aún no tiene forma. El futuro no está hecho, no es una línea tallada en piedra, es un campo de pulsaciones, un mar invisible donde ciertos acontecimientos laten con más fuerza que otros. Algunos están casi sellados, por acumulación, por peso, por resonancia universal. Otros son posibilidades que giran, que se entrelazan, que pueden nacer o no, según cómo se inclina el corazón de los pueblos. Yo he dicho, open quote, par le choc ferre, le nom se leverá, por el choque de hierro se alzará el nombre. No dije qué nombre, ni cuándo, porque lo que vi fue la forma, no el actor, close quote. Y ahora habladme del destino. El destino no es una única calle, es un río con bifurcaciones, pero hay un cauce principal. Ese cauce es lo que algunos llaman lo inevitable. A veces se lo puede desviar, pero otras el agua vuelve a encontrar su camino. El símbolo no impone, pero señala. No obliga, pero avisa. El símbolo es la lengua del tiempo profundo. No es adivinanza, no es poesía decorativa. Es el único lenguaje que puede cruzar los siglos sin mentirse a sí mismo. Porque el símbolo no necesita saber el nombre del emperador caído ni la fecha exacta de la guerra.
Le basta con mostrar la forma de la caída, la silueta del humo, el temblor de los muros. Y cuando eso sucede en el mundo, se reconoce. Entonces os digo, no es que el símbolo esconda la verdad, es que la verdad futura solo puede llegar envuelta en símbolo, porque aún no ha nacido su rostro literal. Y si alguien os dijera lo contrario, no ha visto el futuro, ha imaginado un deseo. Entonces, ahora sí contanos qué profecías se han considerado históricamente que ya se han cumplido, de las que vos has dicho, y cuáles están más puestas en duda o consideradas que de ninguna manera se han cumplido aún. Y también cuáles han sido o qué motivos te han llevado a ser históricamente un profeta de tanto renombre. Cuando yo escribía, no escribía como ahora lo hacen los doctores, ordenados, lógicos, seguros. Yo escribía como un medium, como un vaso atravesado por una corriente que no venía de mí. A veces eran visiones, a veces eran sueños lúcidos, a veces ni siquiera dormido ni despierto, sino en un estado que no sabría explicarte con precisión. Un punto intermedio, como si el tiempo se volviera humo y uno pudiera caminar por ese humo un instante, y entonces ver cosas, no claramente, no como una fotografía, no como una película, no, más como un símbolo encendido, como una figura que traía un peso inmenso. Y yo debía dejarla escrita, así, y cuando lo hacía no podía ser directo, no porque no quisiera, sino porque no podía. Las visiones no venían con nombres de calle ni con fechas de calendario. Venían con símbolos, con atmósferas, con acciones cargadas de arquetipo. Eso es el lenguaje del porvenir. Un lenguaje que aún no tiene palabras concretas, porque el mundo todavía no ha creado el hecho al que esas palabras nombrarán. Entonces lo que llega es la esencia de ese hecho. Y eso solo el símbolo puede decirlo. Ahora bien, me preguntás qué profecías se han cumplido, y yo te digo, hay algunas que no se pueden negar. La primera, que me trajo enemigos y me trajo respeto, fue la del rey Enrique II. En mis centurias escribí: Les jeunes lions surmontera le vieux, sur le champ bélique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera. Deux classes une, puis mourir, mort cruel. El joven león vencerá al viejo en campo de combate, en duelo singular, le perforará los ojos en jaula de oro. Dos heridas, una, luego muerte cruel. Años después, el rey Enrique, le vieux lion, participa en un torneo. El caballero joven, Montgomery, lo enfrenta. En un lance maldito, la lanza se rompe y atraviesa el casco del rey. El casco dorado, jaula de oro, le perfora el ojo. El rey muere días después con una lenta agonía. ¿Es casualidad o es la forma del símbolo cumpliéndose al pie? Y seguí viendo. Vi el alzamiento del pueblo francés cuando la sangre de los reyes correría por las plazas. Escribí, open quote, de los esclavos, canciones, cantos y demandas serán recibidos por príncipes y señores en cadenas. Estos serán por fuerza sometidos, las leyes rotas, la corona por cabeza calva. Close quote. Eso fue antes de 1789. Pero cuando llegó la revolución, los símbolos estaban ahí. Los cantos del pueblo, la aristocracia encadenada, las leyes quebradas y la cabeza calva. Porque el pueblo ya no lleva corona. La cabeza ya no es sagrada. Eso fue lo que vi, la caída del símbolo real, mucho antes que el guillotinar del cuerpo. Y vino otro, un hombre de fuego, de conquista, de ambición sin freno. Vi su silueta antes de saber su nombre. Y en una de mis cuartetas escribí, open quote, Pau Nai, Lorón, close quote. Muchos se burlaron. Decían que eran nombres de lugares del sur. Y sí, claro lo son. Pero otros vieron más allá. Vieron que con esas sílabas reordenadas se forma Napoleon Roy, Napoleón Rey. Un juego escondido, como quien oculta una daga dentro de un crucifijo. Y Napoleón fue lo que vi, el regreso de la conquista imperial bajo una nueva bandera, la corona arrebatada, el águila sobre Europa, y la caída después, como siempre, porque todo lo que se alza sin equilibrio, cae. Vi también lo que vendría con la sangre del norte, un nuevo orden cruel helado que usaría símbolos arcaicos para fines sombríos. Escribí, open quote, bestias feroces de hambre nadarán por los ríos, la mayor parte del campo contra Hister se volverá, en jaula de hierro será arrastrado el gran hombre. Cuando nada el hijo de Germano, observará ley. Close quote. Hister no era Hitler, lo sé, era el nombre del río Danubio en tiempos antiguos, pero la coincidencia estremeció al mundo, porque lo que describía no era un nombre, sino un arquetipo. El surgimiento de un líder impío, el pueblo devorado, el mundo sometido en jaulas de hierro.
¿No es eso lo que hicieron los campos, los hornos, los trenes? ¿No es esa la imagen que aún arde? Vi el cielo volverse fuego, vi ciudades aniquiladas en un instante, vi los hombres llorar ante dioses sordos, y escribí, open quote, cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá azotes como nunca se vieron. Hambre dentro de la peste, gente cortada por el hierro, llorarán a los dioses inmortales por alivio. Close quote. Muchos dijeron Hiroshima y Nagasaki, no lo afirmo. Pero esa forma, esa herida, esa súplica desesperada al cielo ante una destrucción que no vino con espadas, estaba allí, estaba antes. Y por eso se habla aún de mí, no por certezas, no por magia, sino porque mis símbolos no mueren, porque el alma del mundo los vuelve a encarnar, con rostros nuevos, con nombres que yo nunca conocí, pero con dolores que ya vi. También hay quienes han mentido en mi nombre, que han escrito versos falsos, que han dicho esto lo dijo Nostradamus cuando nunca lo escribí. Eso, como te dije, lo desprecio, porque la profecía verdadera no necesita adornos, no necesita inventos, solo necesita ser vista, y cuando se la ve, no se la olvida. Así que sí, hermano, algunos versos míos fueron tomados como profecías cumplidas, otros aún laten, otros están por despertar, y muchos han sido falsificados, corrompidos, usados para infundir miedo o para vender papel. Pero los verdaderos, los que bajaron del silencio, siguen allí, en las centurias, esperando ser reconocidos cuando llegue su hora. Ahora quiero que nos des un poco un vistazo histórico respecto al momento en que en tu vida se te empieza a considerar como profeta. ¿Hasta qué punto se te consideró un gran profeta en vida o fue más bien post-mortem? ¿Cómo fue tu historia? Entiendo que estuviste vinculado a gente de mucho poder. Contanos vos un poco. Ah, ese fue un giro curioso del destino, porque yo no nací profeta para el mundo. Nací médico, nací estudioso. Pasé años curando a los que la peste dejaba temblando. Caminaba de aldea en aldea con mis hierbas, mis ungüentos y mi fe en el saber. Nadie me llamaba vidente entonces. Me llamaban hombre de ciencia. Pero el temblor ya estaba en mí. Las visiones comenzaron temprano, como ya os conté. Pero no fue sino hasta que comenzaron a cumplirse ciertos eventos que las gentes empezaron a temerme, a buscarme, a querer saber, porque hay algo en la profecía que despierta la curiosidad, pero también el pánico. Y yo era ambas cosas para muchos. Mi nombre empezó a crecer cuando publiqué la primera parte de mis Centuries, en 1555, una colección de cuartetas oscuras, sin explicación, que muchos no entendieron y otros interpretaron como verdaderos oráculos. El libro comenzó a circular y algunos reconocieron en él ciertas similitudes con hechos recientes. Fue entonces que la fama me rodeó, no como médico, sino como algo más incierto. Algunos me decían visionario, otros hereje. Pero lo que selló mi posición fue el llamado de Catalina de Médici, reina de Francia. Ella había leído mis cuartetas y creyó encontrar allí el destino de sus hijos. Me llamó a la corte, me recibió en persona, me pidió que trazara horóscopos reales, me pidió que hablara. Estuve con ella en París. Vi el rostro de los poderosos, escuché sus secretos. Le hablé de los hijos que reinarían, de los tronos que caerían. No todo fue bien recibido, pero Catalina me protegió, y eso bastó para que nadie más se atreviera a acusarme. Durante esos años mi figura se volvió ambigua, médico del cuerpo, pero también del espíritu. Algunos me veían como sabio, otros como hechicero. Yo no aclaraba. Nunca fue mi papel explicar el símbolo, solo dejarlo caer. Tuve también enemigos, claro. Algunos clérigos desconfiaban de mí. Otros sabios me despreciaban por mi oscuridad. Pero no podían negar que mis palabras circulaban, que mis libros se copiaban, que mis versos inquietaban. Cuando morí en 1566, ya se hablaba de mí como de un profeta. Pero fue después, mucho después, cuando los siglos comenzaron a buscar en mis escritos los reflejos de sus propias catástrofes, que mi nombre se volvió más grande aún. Cada guerra, cada caída, cada temblor político parecía resonar con alguna cuarteta mía. Y entonces el mito creció. Ya no era solo Nostradamus el médico, era Nostradamus el oráculo. Así fue como pasé de ser un hombre de carne a un espejo del tiempo. Y aquí estamos, siglos después, vos preguntando y yo aún respondiendo. Ahora quisiera saber si hay algún registro donde alguien te haya preguntado cómo haces para predecir estas cosas, de dónde viene este poder que tenés, te es otorgado. ¿En algún momento diste alguna explicación a,
a de dónde procedían estos fenómenos o de qué se trataban? ¿Hay algún registro histórico de esto? Sí, hay registro. Yo, Michel de Notre Dame, escribí con mi propia mano una carta dirigida a mi hijo César, la cual publiqué al principio de mis centurias. Esa carta, real, histórica, es lo más cercano que tenéis a una confesión directa sobre de dónde provenía mi saber profético y cómo lo comprendía yo mismo. Allí dejé plasmada con lenguaje velado pero sincero mi concepción del tiempo, del arte profético y de los peligros que lo rodean. En esa carta digo cosas como esta, open quote, cuanto más nos acercamos a un evento, más se aclara. Y por más que se extienda todo lo que está escrito bajo la inspiración divina, si no está escrito bajo la influencia del planeta y la fuerza de la llama profética, no puede causar ningún efecto. Close quote. Esto quiere decir, yo creía que la profecía verdadera no venía del hombre solo, sino de una influencia superior, una conjunción entre lo astrológico y lo divino. La llama profética, como la llamé, era un estado del alma, una suerte de trance, aunque no lo decía con ese nombre, en el que el tiempo se abría y ciertas imágenes o mensajes descendían. También aclaré que muchos errores podían surgir si uno no sabía distinguir el movimiento de los astros y las combinaciones celestes que permiten esa apertura. Por eso, la astrología fue parte esencial de mi método. No era juego ni superstición para mí, sino un lenguaje de causas y resonancias. En esa misma carta hablé del espíritu de adivinación, pero siempre con mucha cautela, sabiendo que si lo decía de forma directa, me ganarían la hoguera o el silencio. Por eso lo encripté. Pero el sentido está. Mi capacidad para prever ciertos hechos no era fruto de cálculo solamente, ni de imaginación. Era algo que descendía, como una visión encendida. Jamás me declaré vidente por naturaleza, ni enviado. Lo que dije, y eso consta, es que el conocimiento del futuro llegaba en estados especiales, influido por las posiciones astrales, los ritmos de los planetas y también por la apertura del alma. Y por eso escribí en versos, porque el lenguaje común no podía contener lo que se me mostraba. Si lo escribía claro, mentía. Si lo dejaba en símbolos, preservaba su verdad. Así lo entendí y así lo hice. Todo eso está en esa carta. No hay muchas más confesiones mías. Lo demás está en los versos. Quien quiera conocer cómo veía yo el porvenir, debe leer esa carta y luego entrar a las centuries con los ojos de quien no busca certezas, sino estructuras profundas. Esa es mi única explicación y la única que di en vida. He escuchado también que se te asocia actualmente a la Kabbalah, ¿bien? Y si no me equivoco, vos me dirás, corregime si me equivoco, algo vinculado a tu abuelo, ¿no? Que vos lo mencionaste en un momento, que hay alguna vinculación realmente con la Kabbalah. Profundizame también en esto de la astrología, que tiene que ver con todo esto también, y un poco de la figura de tu abuelo, realmente qué importancia tuvo en lo que va a ser después tu procedencia histórica. Mi abuelo materno, Jean de Saint-Remy, fue la primera figura que sembró en mí la semilla del saber oculto. Era un hombre silencioso, de saberes antiguos, que no enseñaba con voz alta, sino con presencia. Me llevó de niño a observar las estrellas, pero no solo con el ojo del astrónomo, sino con el alma del iniciado. Porque él, y esto no es rumor sino saber transmitido, era un converso. Veníamos de linaje judío, eso es cierto, aunque ya en mi tiempo mi familia practicaba el cristianismo públicamente. Pero las raíces no mienten. Mi abuelo conservaba libros extraños, manuscritos en hebreo, tratados astrológicos, diagramas con esferas, con letras que parecían danzar. Y en ese silencio, en esa herencia que no se decía, pero se sabía, yo aprendí algo más que geometría celeste. Aprendí que el mundo está escrito en símbolos y que el que aprende a leerlos ve más allá del tiempo. Sí, hay rastros de Kabbalah en lo que fui. No porque me declarara cabalista, no lo hice, sino porque las estructuras que me formaron eran cercanas a ese pensamiento. La idea de que las letras no son solo sonidos, sino fuerzas, que los números no son solo cantidad, sino arquetipo, que el tiempo no es una línea, sino un árbol que despliega sus ramas en direcciones simultáneas. Todo eso resuena con la Kabbalah, y eso lo bebí desde niño. La astrología, por su parte, fue mi herramienta principal, no como se entiende hoy, una superstición popular, una charlatanería de feria, sino como una ciencia sagrada. Yo estudié los cielos con rigurosidad, con tablas, con efemérides, con cálculos exactos.
Creía, y aún lo creo, que los astros no obligan, pero muestran, que los movimientos celestes son reflejos del alma del mundo, y que si uno los lee correctamente, puede ver venir los grandes cambios. No me guiaba por el horóscopo del día. Estudiaba las conjunciones mayores, los eclipses, las oposiciones de planetas lentos como Saturno y Marte. Miraba cuándo se abrían ciertos portales, cuando los ángeles de la rotación mostraban un rostro distinto, porque cada evento en la Tierra, cada peste, cada guerra, cada ascenso de un líder o caída de una corona, tiene su sello en el cielo. Mi abuelo me enseñó a leer ese cielo como si fuera un libro antiguo, escrito no en frases, sino en fuego. Y así fue que crecí, entre los secretos que no se decían y los mapas celestes que sí se podían mostrar, entre la fe cristiana de mi época y los ecos de una sabiduría más antigua, más velada, que hablaba en letras hebreas y en esferas rotantes. Todo eso fui. Médico, sí, pero también observador de los signos. Y tal vez, aunque nunca lo dije con estas palabras, descendiente simbólico de aquel saber que dice que el mundo fue creado con letras y que todo lo que ha de venir ya existe, pero escondido en la vibración del nombre. Eso es lo que mi abuelo me dejó. No fórmulas, no dogmas, sino el hábito de mirar más allá y de callar cuando decirlo sería traicionar su forma. Bueno, entonces, ya que tratás la astrología con tanta seriedad, me gustaría que ahora nos lleves a adentrarnos un poco en esta manera tuya de comprender la astrología, eh, aunque sea de manera breve, pero como para iniciarnos un poco en esta idea seria de la astrología, de los secretos que están expresados en los cielos, de la importancia que tienen estos fenómenos, de la manera de verlos. Contanos al respecto de esto. Para mí, la astrología nunca fue adorno ni distracción. Fue ciencia profunda y arte sagrado. Y quien la practique sin respeto, sin precisión y sin silencio, se pierde. ¿Qué es la astrología en mi visión? Es el arte de leer la correspondencia entre el alma del mundo y su reflejo celeste. Los astros no determinan lo que será, pero sí marcan el tono, la vibración, el pulso del tiempo. Así como un médico puede tomar el pulso de un paciente para saber en qué estado se halla su cuerpo, el astrólogo toma el pulso del cielo para saber qué está madurando en el campo del mundo. Yo trabajaba con las posiciones reales de los planetas, con las efemérides precisas. Usaba las casas, los signos, los aspectos. Pero más allá de lo técnico era la resonancia, porque cada planeta representa una fuerza arquetípica. Saturno, el gran maestro, el límite, el tiempo que castiga y que forma. Marte, el hierro, la guerra, el fuego que corta. Júpiter, la expansión, la ley, el poder que bendice o domina. Venus, el lazo, la atracción, lo que une y embriaga. Mercurio, el mensajero, el que une planos, el que comunica o confunde. La luna, el cuerpo emocional del pueblo, las mareas del alma. El sol, el centro de conciencia, el trono del yo, el fuego que da vida. Y así, cada uno tiene su rol, y según cómo se combinen, se produce una música distinta. Hay momentos en que los cielos suenan como una sinfonía de armonía, y otros en que suenan como un tambor de guerra. El cielo no obliga, pero avisa. Cuando Saturno y Marte se oponen, hay tensión, hierro, rigidez, accidentes. Cuando Júpiter entra en conjunción con un ángulo fuerte, puede haber crecimiento o exceso según el contexto. Cuando la luna se oscurece en eclipse, hay algo que se retira del alma del pueblo. Cuando los nodos lunares se activan, el destino colectivo da un giro. Yo no miraba solo el cielo natal de una persona, miraba el cielo de un reino, el cielo de un año, el cielo de una conjunción rara que solo se da cada siglos. Porque los grandes hechos del mundo no se mueven por capricho, se mueven cuando el reloj celeste llega a su hora. También sabía que ciertas combinaciones abrían puertas de visión. No siempre se puede profetizar. Hay momentos en que el velo es grueso y otros en que se rasga. Eso lo indican ciertos tránsitos, ciertos eclipses, ciertas oposiciones mayores. Por eso, quien quiera iniciarse en la astrología verdadera debe comenzar con respeto, no con superstición, no con frases hechas, con estudio, con cálculo, con humildad y sobre todo con silencio interior, porque el cielo no grita, el cielo susurra, y el que no sabe escuchar nunca sabrá leer. Así entendía yo la astrología, no como adorno, sino como el espejo vivo del alma del tiempo. Y para finalizar la entrevista, decime, Nostradamus, no solo en tu caso, en casos de muchos profetas,
se toca mucho la cuestión de la catástrofe, la tragedia, los eventos dramáticos. Pero ¿hay algún lugar en tu mundo profético donde se abra, no sé si por decir la esperanza, el amor, la humanidad, donde haya otra manera de ver venir el futuro? ¿Qué nos podés decir? La verdad es esta. La gran mayoría de mis cuartetas hablan de catástrofes, guerras, reyes derrocados, tormentas celestes, desorden, invasiones y señales de un tiempo convulso. Mi pluma fue movida por el peso de los siglos que vi venir, y esos siglos estaban cargados de ruina. Sin embargo, hay cuartetas en las que el tono cambia. No son muchas, no son claras, pero existen. Por ejemplo, escribí en la última cuarteta del sexto centenario: Très heureux au règne de France, le faict sera au long temps prospère, le fleuve Loire portera la semence, de gens oxy, leur mémoire prospère. Esto puede leerse como una visión de prosperidad que brota aún de la muerte, la memoria fecunda de los caídos. No es alegría, no es redención, pero tampoco es exterminio. Es continuidad, es legado. En otra, la I-48, hablé del fin de un ciclo. Open quote. Quand le soleil prendra ses jours las 6, alors accomplit ma prophétie. Close quote. Ahí no digo que todo arda. Digo que cuando el sol se canse, cuando un ciclo termine, entonces mis profecías se habrán cumplido. No digo que sea el fin del mundo, digo que es el cierre de una etapa. Y un cierre puede dar paso a otra cosa. ¿Qué cosa? No lo sé, no lo vi, pero no vi aniquilación total. Vi final. Y hay más. En algunas cuartetas, si se sabe leer entre símbolos, se percibe no esperanza, sino estructura. La historia se repite, sí, pero dentro de una forma que permite el retorno. Cuando algo cae, algo sube. Esa es la ley del ciclo. Yo no vi amor redentor, pero vi el eterno retorno del símbolo. Y eso, para quien sabe leer, es una forma de esperanza impersonal. Ahora bien, no hay en mis versos ningún canto al amor humano, ninguna profecía de redención espiritual global, ningún anuncio de una era dorada. Eso no está. Y quien diga que yo hablé de eso, miente. Lo más cercano que he dejado escrito son cuartetas ambiguas, donde el tono se suaviza o donde se insinúa un renacer, pero siempre dentro del marco del símbolo, no del consuelo. Eso es lo que escribí. Eso es lo que permanece,